Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Inmobiliario, el programa de Best Properties, en donde hablamos todo acerca del mundo inmobiliario. Les recuerdo también que prontamente vamos a empezar a tener entrevistas para que no sea solamente yo conversando con ustedes. También los invito a que nos vayan dejando sus comentarios, temas que les gustaría ir hablando, dudas, etcétera. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mi gusto es relevante, entenderlo. Y por eso vamos a partir con la parte un poco más fome, pero que es la parte sobre entender el sistema financiero para nosotros poder ocuparlo a nuestro favor. Me disculpan, estoy un poco resfriado. Eh, Como les decía, podemos ocupar el sistema un poco a nuestro favor, pero para eso hay que conocer el sistema. Pues si no conocemos el sistema, no lo podemos ocupar a nuestro favor. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a este primer capítulo de tasas de interés a entender un poco las tasas de interés, qué cosas las afectan, qué ha pasado este último tiempo con las tasas y cuál es el mundo de los créditos hipotecarios en Chile, ¿ya? Después de eso vamos a hablar en el próximo capítulo acerca de lo que es el financiamiento específico para el inversor inmobiliario. Pero como les dije la vez anterior, en el capítulo anterior, el mundo inmobiliario es un mundo que está muy ligado al financiero por el tema del financiamiento. Es muy poco común que este mundo se desarrolle sin financiamiento externo, que no necesariamente tiene que ser siempre bancario, pueden ser otro tipo de financiamiento, pueden ser inversores, pueden ser deuda, pero no necesariamente bancos. Pero obviamente el inversor tradicional de a pie como nosotros eh, lo hace a través del crédito hipotecario, ¿ya? Y para empezar un poquito en tema, entrar en materia, nosotros acá en Chile tenemos dos grandes eh, tipos de entidades que nos otorgan crédito, ¿ya? Hipotecario. La primera son los bancos, que son los típicos agentes a los que uno piensa cuando piensa en préstamos, en crédito, y son los típicos que uno va a cotizar cuando necesita un crédito hipotecario, dado que conoce su ejecutivo o netamente tu ejecutivo de repente en caso de que tengan las condiciones, te van a ofrecer de repente crédito hipotecario, si hoy no te quieres comprar tu casa. Y si no, bueno, generalmente uno de repente consulta típicamente con su banco, hace estas simulaciones online, etcétera. Hay otro tipo de entidades que son las compañías de seguro, ¿ya? Y ahí ahora vamos a entender, digamos, cómo funcionan estos dos segmentos de empresas o estas dos industrias para otorgarnos crédito, ¿ya? Pero las compañías de seguro también nos otorgan crédito a través de las famosas mutuarias. Yo sé que varios ya las conocen, han escuchado acerca de las mutuarias. Las mutuarias son generalmente filiales o parte de las compañías de seguro grandes y estas nos ofrecen crédito hipotecario básicamente por el negocio de las rentas vitalicias, ¿ya? Vamos a explicar un poquito eso en detalle más adelante. Entonces, como les decía, tenemos los bancos y las mutuarias. Para el inversionista, generalmente los bancos tienen tasas de interés un poco más atractivas, pero hay que recordar de que los créditos para, como nosotros los tenemos que ver los inversionistas, y lo vamos a ver un poquito más en detalle también en el próximo capítulo, pero por mientras es importante que aprendan que lo que miramos nosotros es el CAE, ¿ya? O la carga anual equivalente. El CAE básicamente es una tasa que me mide el costo tanto del interés del crédito como también los seguros asociados. Hay que recordar que en Chile los créditos hipotecarios, por ley,
tienen seguros asociados. Típicamente, y bueno, hay otros que no necesariamente son por ley, pero siempre están dentro del pack. ¿Cuáles son los seguros que típicamente están involucrados en nuestros créditos hipotecarios? El seguro de gravamen, que es básicamente un seguro por fallecimiento, ¿ya? La propiedad queda totalmente pagada. Ahora es importante que ese seguro, y esto es más del segundo capítulo, pero lo vamos a hablar al tiro, es importante que ese seguro lo vayan renovando según la nueva tasación, porque en caso de fallecimiento, si es que no está actualizado, van a pagar por la tasación inicial. Ya, así que es importante que eso lo vean y, como les digo, no se pierdan en el próximo capítulo que vamos a ver esto más en detalle, digamos, entrando al terreno de sacar un crédito. El otro crédito que está, o sea, el otro seguro, perdón, que está asociado es el seguro contra incendio, ¿ya? El seguro contra incendio debido a que en caso de que haya un incendio en la propiedad, se pide que haya un seguro eh, por estos, digamos, lamentables eventos que ojalá que no le pasen a nadie, pero que suceden. Y el otro, que es un tema muy de Chile, el seguro por terremoto, porque bueno, sabemos que estamos en un país que estamos digamos, siempre nos puede pasar que haya un terremoto en un país que tiene esas condiciones, así que también los créditos hipotecarios tienen ese seguro en caso que haya uno de estos tipos de desgracia. Así que bueno, para no irme por las ramas, y eso lo vamos a revisar después, lo importante es que nosotros nos fijamos en el CAE, que es como el costo total, ¿ya? Que incluye estos seguros y también incluye el tema de los intereses por, obviamente, la deuda, la tasa. El costo del dinero que pedimos prestado. Eso es básicamente la tasa de interés. Ahora, de estas entidades hay que entender de que los bancos levantan principalmente el capital, porque los bancos generalmente la plata que prestan con los fondos de los depósitos que tiene la gente, los DAP, etcétera, todos estos fondos, hace préstamos más de corto plazo, ¿ya? Porque si no, y esto es más técnico, pero lo pueden investigar más en detalle, si no, tienen un riesgo de descalce de plazos, que básicamente yo tengo obligaciones, si alguien quiere retirar esta plata, tengo que pasarla en el corto plazo, eh, pero en el fondo tengo mis ingresos en el largo plazo, entonces ahí puedo tener un descalce de plazos y les puede provocar un cierto estrés financiero. Entonces, mucho de lo que utilizan los bancos para prestar en crédito hipotecario son también deuda que ellos piden a largo plazo, ¿ya? El mercado chileno tiene un mercado de deuda o de renta fija que le llaman de bonos, bastante desarrollado para lo que es Chile y el mercado latinoamericano. Y gracias a eso los bancos pueden captar este dinero, eh, lo cual ellos lo pagan en el largo plazo también, porque son deuda a largo plazo, para prestarla a largo plazo a sus clientes. Esto es como, por ejemplo, cualquier cosa que uno pueda comprar mayorista y después revenderla. Obviamente que ellos tienen que ver el riesgo de las personas y de las carteras de préstamo, eh, pero es un poco lo mismo. En el fondo ellos compran dinero básicamente a una cierta tasa menor y después revenden este dinero a una tasa un poco mayor según la asignación de riesgo que ellos vayan viendo. Sé que esto es medio técnico, pero es importante que por último tengan como la idea. Y las compañías de seguro hacen esto por el tema de las rentas vitalicias, que viene por todo el tema de las jubilaciones. Cuando una compañía de seguro recibe una renta vitalicia, básicamente recibe una cantidad de dinero o de activos de la AFP, que fue lo que la persona tenía en sus fondos, y este dinero lo tiene que poner a trabajar nuevamente para, a través de la rentabilidad o las rentas que produzcan estos activos, poder pagar estas rentas vitalicias a las personas con las cuales ellos se comprometen. Hay que entender que el negocio del seguro ahí es básicamente tomar este capital y tener una rentabilidad un poco mayor que lo que le tenga que pasar
al afiliado, pero asegurarle al afiliado que va a recibir ese dinero. Y si no les va bien, ellos corren el riesgo y tienen que poner el dinero. Entonces, ahí, bueno, obviamente tienen toda una normativa y todo un tema ahí con la CMF, cómo tienen que funcionar, pero en términos muy, muy simples, obviamente, ese es un poco el negocio. Entonces, tenemos estas dos tipos de entidades que más o menos ya entendemos un poco su dinámica en forma bien sencilla, que nos pueden facilitar créditos y créditos hipotecarios. Ahora, ¿qué conviene más? La verdad es que yo no tengo una preferencia por ninguno de los dos, digamos. Compiten, yo creo, muy bien en tasas en cuanto al CAE, pero yo hoy en día con el tema de la consolidación de la deuda bancaria, que es el proyecto de ley que ya salió y que en el fondo esto va a pasar, antes lo que sucedía es que cuando uno sacaba créditos en mutuarias, estos no tenían necesidad de informarlos al sistema financiero, como una deuda para saber tu deuda total, eh, que básicamente son mediciones que van haciendo la CMF en las personas para ver si es que el chileno está muy endeudado o no. Eh, Eso igual va un poco en contra del negocio inmobiliario, del inversor inmobiliario, dado que en el fondo puede ser deuda productiva la que está tomando, pero obviamente que mirándolo, la idea por eso también del inversor inmobiliario es pues posteriormente a lo mejor hacer las cosas como empresa y también tiene varios beneficios tributarios eso, pero bueno, ese va a ser tema de también otro capítulo más adelante. Em, Entonces, bueno, dejando este punto claro, lo que quería pasar es al segundo punto del día de hoy. Y la idea es que hoy día el capítulo no sea tan largo como el anterior y poder hacer varios capítulos más pequeños para que también sea de, digamos, más atractivo para ustedes. Eh, entonces, lo otro que les quería comentar es la parte que ha pasado con las tasas acá en Chile y en el mundo y por qué hoy en día están las tasas más altas. En su momento, hace un par de años atrás, las tasas llegaron a estar cerca del 1,9, si no recuerdo mal, y vamos a verlo, y hoy en día están ya casi en el 5. Y esto es complicado porque como el negocio inmobiliario tiene mucho que ver con el financiero, si yo tengo tasas más altas, obviamente al invertir en activos inmobiliarios pasan a ser menos rentables. En términos súper prácticos, si yo antes con las tasas anteriores, yo una propiedad que la compraba y la arrendaba en 300.000 y pagaba 280.000 por dar un número y me quedan 20 lucas, hoy en día eso puede que no se dé y de hecho puedo quedar al debe. Entonces obviamente que hay estrategias de poner más pie, de otras cosas para que en el fondo se sigan pagando solos estas propiedades, pero obviamente que con las tasas más altas es complicado. Entonces, una de las grandes preguntas también que hay con todo esto de las tasas es si van a bajar, cuánto van a bajar y cuándo van a bajar. Lamentablemente, la última de cuándo van a bajar es un poco compleja responderla, porque pese a que uno pueda saber la tendencia que puedan tener las tasas y en general un activo financiero, uno de los grandes problemas es que siempre pueden pasar cosas externas que nadie puede tener, digamos, eh, en su pronóstico. Entonces, al final eso puede que atrase en cierta forma cuánto se demore en bajar, pero las tendencias de las bajadas de tasas son un poco claras. Ahora, esto fue un fenómeno un poco internacional, lo que pasó, no fue exclusivamente chileno, pero también hubieron factores locales que no fueron ideales. Entonces acá les voy a mostrar un pequeño o algo que estaba haciendo el otro día, en la cual estaba viendo las tasas de los hipotecarios que muestra el Banco Central. Y en el gráfico de arriba vemos las tasas hipotecarias desde, si no me equivoco, el 2002, donde vemos que las tasas eran bastante más altas que las que hay hoy en día y la inversión inmobiliaria igual existía. La línea roja punteada es el promedio,
luego estuvimos bastante tiempo ahí cerca del promedio hasta que hubo un bajón de tasas hasta antes de la pandemia y el estallido social, y luego subieron, pero ahora están bajando un poquito, se ve en el gráfico de arriba. El gráfico de abajo son los últimos 3 meses, el último trimestre. Como les digo, estas son las tasas que entrega el Banco Central y vemos que la tendencia es a la baja. Siempre, como cualquier activo financiero, tienen este comportamiento que medio aleatorio, que suben y bajan, pero la tendencia tiende a ser a la baja. Entonces, ¿qué factores igual estructurales tienen estas tasas de largo plazo? Es importante y, y yo sé que todos no son economistas, etcétera, pero es bueno que sepan los factores que tienen las tasas de largo plazo, y que no dependen solamente del Banco Central. Obviamente que el Banco Central en Chile esté bajando las tasas sirven a los hipotecarios, pero no son factores únicos. Entonces hay que entender primero que las tasas de interés en general son el costo que tiene el dinero, y las tasas a largo plazo, que en el fondo es pedir dinero a largo plazo en un hipotecario, tiene un costo distinto a pedirlas a mañana, ¿ya? Es como que yo preste plata a un año o preste plata a la próxima semana. Hay un riesgo distinto. Hay mucho más riesgo a prestar la plata más a largo plazo, a que no te la paguen. Entonces, obviamente que las tasas de largo plazo tienen este tema de un mayor costo muchas veces que las de corto plazo. Hay veces que eso no sucede, pero digamos, en situaciones normales de la economía debería ser así. Cuando no pasa es cuando hay crisis y se invierte la curva de tipo. Pero eso es otro tema que es más técnico, no va al caso de este podcast, por decirlo. Entonces, una de las cosas que es importante es el costo del dinero y las tasas de largo plazo, y esto fue un estudio del Banco Central, no lo tengo acá, pero lo podría mostrar, no hay problema, o lo pueden buscar. ¿Cuáles son los factores que toman las tasas de largo plazo para llegar a su valor? Es el crecimiento de la economía, la inflación que tiene la economía. Muchas veces esto nosotros no lo vemos porque las tasas que tenemos son en UF en Chile. Así que mucho ojo con eso, porque, por ejemplo, en términos prácticos, a mí me prestan hoy en día 5% a UF más 5, ¿ya? Esa es como la terminología. Entonces, me están prestando un 5% sobre la inflación. ¿Ya? Entonces, la inflación ya está involucrada ahí. Mucho ojo, que eso de repente hay gente que la confunde y podemos hablar más de ese tema en otros capítulos de la UEF, que básicamente es una unidad de cuenta de la inflación, que es como una especie de, de divisa, por decirlo, la UEF, pero no es una divisa en sí porque la moneda de Chile es el peso, y por eso es una unidad de cuenta. Entonces, el tema del UEF es importante. Si algunos no saben bien lo que es el UEF, cómo funciona todo esto, el UEF, la inflación, déjenlo en sus comentarios y también los invito a que le den like, por favor, y se suscriban, ya que eso obviamente ayuda a entender de que estamos haciendo bien esto y que les aporta valor y les interesa escuchar este tipo de temas a nuestra comunidad de inversores inmobiliarios. Eh, o a la gente que quiere aprender sobre el mundo inmobiliario en general. Entonces, como les dije, crecimiento e inflación son los factores importantes de las tasas de largo plazo. La política monetaria, que es básicamente la tasa del Banco Central, y si éste la está subiendo o bajando. Ya no vamos a entrar en detalles sobre temas de política monetaria, pero hay que entender si el Banco Central o el Banco Central asociado, si alguien, por ejemplo, quiere ver crédito en Estados Unidos, tiene que ver lo que hace ahí la Reserva Federal. En el caso de Chile, es el Banco Central de Chile. Si está, en qué nivel tiene la tasa y si la está bajando o está en un proceso de bajar las tasas o de subir. Lo bueno es que nosotros hoy en día estamos en un proceso tanto afuera, en la Fed y en la gran mayoría de los bancos centrales importantes, el europeo, el y el chino, y también el Banco Central de Chile está en un proceso de bajar las tasas. Por lo tanto, las tasas de largo plazo con esto van a ayudar a que tiendan a bajar. Si vemos en Chile, el crecimiento no es malo, pero tampoco es, digamos, es exuberante. Por lo tanto, esto también va a ayudar a que las tasas de largo plazo no suban
Y la inflación se ha ido controlando a pesar de que en varias partes del mundo estuvo bien alta, y en Chile también, pero se ha ido controlando poco a poco, así que eso también ayudaría a que las tasas de largo plazo bajen. Ya, esto como en el mercado capital, esto que siempre se habla de las tasas y los bonos, en ese mundo, ya ahí es donde van a bajar estas tasas. Y lo otro que también factores de largo plazo que compuso el Banco Central en un estudio que mostró era el riesgo, ¿ya? Y ahí vamos a ver un poco qué se trata el riesgo. Entonces, para hacer un resumen de esto que es medio enredado, según lo que ha dicho el Banco Central en estudios que ha hecho, en Chile los factores de las tasas de largo plazo, y esto es generalmente en todo el mundo, es similar, son el crecimiento, la inflación, la política monetaria, lo que están haciendo los bancos centrales, y el riesgo. Este riesgo, ¿a qué se puede traducir? Básicamente en tres factores, aunque pueden ser más, pero estos son los principales. Por eso es riesgo, porque pueden haber más cosas ahí involucradas que muchas veces se gatillan y ahí uno se da cuenta que están, antes no las ve, es uno de los temas del riesgo. Es el aumento de la deuda fiscal, que lamentablemente en Chile no va en una buena senda y el nivel de deuda ha ido aumentando, no de forma brutal ni drástica, pero ha ido aumentando. De hecho, ahí el Consejo Fiscal Autónomo, el CFA, ha dicho que estamos llegando a niveles de deuda preocupantes porque podríamos entrar en una espiral difícil de salir de crecimiento del nivel de deuda. Básicamente cuando uno ya no puede parar de endeudarse y ojalá no lleguemos a esos niveles un poco críticos. La caída en los ahorros, como hablábamos, el costo, la tasa de interés es el costo del dinero. Por lo tanto, cuando hay mucho dinero, cuando hay mucho de algo, el costo de eso tiende a bajar, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, cuando hay, por decir, las naranjas, que lo dimos como ejemplo, cuando hay muchas naranjas porque hubo una producción excesiva de naranja, todos van a vender naranja y tiende el precio a bajar, a menos que la demanda por naranjas aumente mucho. Pero generalmente si la demanda es la misma de siempre y hay mucha oferta de naranja, el precio de la naranja va a bajar. Lo mismo pasa con el dinero. Entonces, cuando tenemos una mayor cantidad de ahorro, obviamente que el costo del dinero y ahorro a largo plazo, que eso también es importante, el costo del dinero tiende a bajar. Y al revés también, cuando el costo del dinero, o sea, cuando hay, perdón, menor nivel de ahorro, o sea, hay menos de un producto, el precio tiende a subir y en este caso las tasas o el costo del dinero tienden también al alza. ¿A qué me refiero con este punto? Es a los retiros de las AFP, que lamentablemente sacaron ahorro de largo plazo y fue justamente en renta fija local y también en activos internacionales, donde se sintió la venta, digamos, y por eso se sintió el golpe acá en el mercado local, en donde claramente con ese menor ahorro de largo plazo, el costo del dinero empezó también a subir y por eso también las tasas de interés a largo plazo han subido. Y el otro, bueno, el tema del plazo, que eso ya lo habíamos mencionado, que también es otro factor de riesgo, como en cualquier préstamo. Entonces, vemos que estructuralmente las tasas en Chile obviamente no creo que lleguen a, por el momento, puede que estos factores cambien, ojalá que cambien, ojalá que la deuda fiscal empiece a bajar por un bienestar de todo, del país, de las tasas, de mejores condiciones de crecimiento, etcétera. Que la caída de los ahorros también pase, empecemos a ahorrar un poco más. El sector privado, yo veo que sí hay un poco de capacidad de ahorro, pero justamente el aumento de la deuda fiscal se da por un déficit público y eso justamente es un desahorro del sector público. Entonces separamos la economía en dos, como se ve en la macro muchas veces, el sector privado y el sector público. La caída del ahorro viene muy importante por el lado del sector público. Ojalá el sector privado pueda compensar, pero hay que ayudar de todas partes. Ya, esto es una tarea común. Y bueno, el tema de los plazos siempre va a estar. Y obviamente que en un país más seguro, obviamente que eso va a ser más fácil. Por ejemplo, muchos me van a decir, sí, y influye esto, por ejemplo, en las tasas internacionales. Sí, justamente las tasas afuera han venido cayendo, los últimos días han tenido un rebote, ahí también veo todos esos temas, así que
estoy bien metido, pero en general vienen con una tendencia a la baja. Y generalmente la tasa de Estados Unidos, que es la referencial, se le suma un spread o un extra, que es el riesgo país, y ahí se puede más o menos calcular la tasa base de Chile, que también tiene que ver mucho con los bonos chilenos del gobierno. Entonces, si la tasa afuera sube, obviamente que las tasas locales van a tender a tener la misma dirección porque internacionalmente esto está pasando. Y lo mismo pasa al revés, y hoy en día estamos en el camino al revés, o sea, afuera las tasas vienen a la baja internacionalmente, las tasas a largo plazo, y eso va a ayudar a las tasas locales y ya lo está haciendo, como podemos ver justamente en el gráfico de abajo. Pero obviamente que esto es también, como dije, que esto es de ambas partes, esto también es de ambas partes y tiene que ayudar tanto el contexto internacional como la parte interna local. Entonces esperemos que hayan avances por ese lado porque con tasas más bajas, mucho más rentable la inversión inmobiliaria y mucho más fácil acceder. Los bancos van a empezar a tener mayores accesos al crédito, van a empezar a dar condiciones un poco más laxas para dar crédito y obviamente que, y lo vamos a explicar en los próximos capítulos con Excel en mano, eh, se vuelve mucho más atractivo la inversión inmobiliaria con tasas más bajas. O sea, yo, por ejemplo, hoy en día tengo inversiones con tasas del 2 y algo, y la verdad es que uno piensa en vender esas propiedades porque a menos que necesites el dinero, uno dice, bueno, vendo eso y ¿qué compro? Y bueno, puedo encontrar un proyecto interesante, ya que estamos involucrados en este rubro, pero a tasas que no son tan atractivas. Entonces, ahí uno cuando hace las cuentas no empiezan a ser tan relevantes. Para los que escucharon el capítulo anterior, y esto ya es el último tips, bueno, vimos un poco lo que era y para ir adelantando un poco, los voy a dejar ahí con la tarea y la duda. Justamente para ver esto, si el departamento se paga solo es rentable, yo les he dicho que hay una tasa que era el famoso cap rate, ¿ya? Que lo pueden revisar y era básicamente los arriendos anuales que me da la propiedad o el arriendo por 12, el arriendo mensual por 12. Hay algunos le pueden agregar una vacancia, etcétera, pueden ponerle 11 meses si quieren. Es un cálculo un poco más conservador, por decirlo, pero si quieren lo pueden hacer en simple, como le dije yo, el bruto, para que puedan comparar todo igual. El arriendo mensual por 12, dividido el precio de la propiedad y eso les va a dar una tasa que es el cap rate. Si ustedes, por ejemplo, cuando van a ver el financiamiento de la propiedad, les van a dar una tasa que es el CAE. Una de las condiciones, no es la única, ya, no es que si esto se da va a ser sí o sí rentable, pero una de las condiciones para que la inversión inmobiliaria sea rentable en el sentido que se pague sola, hay propiedades que igual uno puede estar pagándole, poniendo plata mes a mes para pagar el hipotecario y luego cuando la vendo, igual sigue siendo rentable, ¿ya? Pero rentable me refiero al que se pague solo, el mes a mes, que no tenga que significar un desembolso mío personal de mis ingresos de dinero, sino que el arriendo lo cubra, es que el cap rate sea mayor a esta tasa que hablamos del CAE, ¿ya? Y eso lo vamos a empezar a ver con más detalle en los próximos capítulos. Ya vamos llegando casi a los 30 minutos, así que los invito nuevamente a que se suscriban, por favor, que den like, que dejen sus comentarios, qué cosas les gustaría ver. El próximo capítulo va a ser tasas 2, porque vamos a ver ya explicando las tasas de interés más o menos cómo funcionan y quiénes son los que nos prestan plata acá en Chile. Vamos a empezar a ver ya cómo atacarlo como inversor inmobiliario, ya con los pies en la cancha y no con pura teoría. Así que los invito al próximo capítulo, que estén súper bien, muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Chao, gracias.